Ok, jóvenes, empezamos con el tema de nefrolitiasis. Prácticamente la nefrolitiasis lo vamos a encontrar como definición aquella presencia de litos o piedras en la cual se encuentra su formación o su génesis a nivel de los túbulos renales o del sistema colector, y el resto de los litos que se llegan a producir prácticamente serán litos del tracto urinario. Afecta el 8 al 15% de la población, 2-1 para hombres, un rango de edad entre la tercera década hasta la quinta década de la vida, aunque lo más frecuente es en la tercera década. Recurrencia después de un episodio de litiasis en el primer año es del 10% y la probabilidad de un segundo episodio en un lapso de 5 años es del 50%. Prácticamente es una enfermedad que casi siempre va a tener un segundo episodio de recurrencia. Otra de las características importantes que vamos a ver ahorita inicial es la fisiopatología o la génesis de la formación de un lito. Prácticamente no nos vamos a enfocar en algunas teorías, nos vamos a enfocar en lo que ha sido más demostrado, y prácticamente nos enfocamos en la teoría de la supersaturación, en la cual nos señala que la solubilidad de una sal es excedida en ciertas situaciones, y los mecanismos de supersaturación prácticamente nos dicen que debe de haber una concentración alta de la sal excretada en la orina, debe haber un estado iónico favorecido por el pH urinario, que puede ser por un pH ácido o alcalino, dependiendo de la sal que esté predominando o alta en concentración en la orina. Una orina en bajo volumen o una orina concentrada son favorecedores del fenómeno de supersaturación. La presencia de áreas de éstasis o anormalidades en el tracto urinario, como las acabamos de ver, sobre todo en las enfermedades quísticas, son áreas importantemente que generan o favorecen la sobresaturación. Y el exceso de promotores de litiasis, que es la supersaturación en realidad, sobre los inhibidores como el citrato. Entonces, prácticamente el fenómeno de supersaturación es el exceso de sal que excede los mecanismos que inhiben esta supersaturación. Prácticamente tenemos un mecanismo en el cual existen promotores e inhibidores para la formación de una piedra. Previamente, antes de ser piedra, tiene que ser un cristal. La cristalización prácticamente engloba tres fenómenos, que es la nucleación, el crecimiento y la agregación. La agregación será la fase final para formar el lito o la piedra clínica. Prácticamente las tres fases requieren de una plantilla o de un lugar en donde se debe de llevar a cabo o se debe asentar la cantidad de cristales. Prácticamente se llama placa de Randall o lesión de Randall, que ahorita vamos a ver en qué consiste la diferenciación. Una vez que tengo el cristal, una vez que tengo una supersaturación de ese cristal, bajo volumen de orina, un potencial hidrógeno con actividad iónica que favorece la entrada o la llegada de mayor cantidad de cristales, y tengo en forma favoreciendo una plantilla en la cual se llegan y se unen los cristales, como es la placa de Randall, prácticamente se genera la formación del lito. En esta imagen nos dice básicamente las dos diferencias entre la placa de Randall, que es la que vemos en la imagen A, en la cual está formado en la pelvis renal, y que prácticamente viene o proviene su formación de las porciones distales del asa de Henle. En este caso, en donde se hace realmente en la porción interna de la médula, en donde el asa de Henle tiene su forma de asa. La presencia de cristales, en esta situación, un cristal que pasa a nivel intersticial y que se les llama cristales apatíticos, prácticamente es lo que genera la formación de la placa de Randall. Mientras que en la imagen B también tenemos formación de otra lesión, en este caso la lesión de Randall o el tapón de Randall, que también son cristales apatíticos, pero prácticamente la diferencia es que sigue estando dentro del sistema tubular. Mientras que la placa de Randall es a nivel intersticial, sí hay comunicación con el sistema de cálices menores y la pelvis renal, pero prácticamente la lesión de Randall, la imagen B, nos dice que el sistema tubular es el original o es el origen donde se van a producir las piedras. Realmente, si se fijan, las dos piedras, las ambas imágenes, en la imagen A y B, tienden a formarse sobre los cálices menores. Ahí tienden a crecer, a establecer su tamaño, y a través de que hayan crecido más, pues por gravedad tienden a caer, y es cuando generan un cólico renal o un estado de alteraciones
por la presencia de obstrucción a nivel de las pelvises o de las cálices renales. Prácticamente entonces tenemos esas dos diferenciaciones. Cada uno deriva de diferentes teorías que se le llama una la teoría de las partículas mixtas, en las cuales la primera, que es la imagen A, la placa de Randall, que casi siempre está formado por depósitos de fosfato de calcio, que esa es la otra característica que necesito que aprendan, en el intersticio en forma de cristales de apatita de fosfato de calcio, y cuando ocurre una lesión de Randall o un tapón de Randall, prácticamente también es fosfato de calcio lo que lo forma, pero a nivel del sistema tubular. En esta otra imagen pues tenemos la misma teoría de la supersaturación del líquido o del líquido tubular, en la cual prácticamente la supersaturación genera que los cristales del material que está en exceso pase a través de a través de las células epiteliales tubulares a través de la membrana basal tubular y genere la iniciación de la placa, que en este caso sería muy parecido o sería la manera de poder definir la presencia de la lesión de Randall o tapón de Randall o Randall plug. En esta misma imagen, diferentes mecanismos es lo que hace referencia. En el número 3, prácticamente 3 y 4 nos dice que esos mismos cristales de fosfato de calcio, que son los verdecitos, las bolitas verdes, prácticamente pueden pasar y a través del mecanismo intracelular, a través de las células epiteliales y a través de la membrana basal tubular, prácticamente hacia el intersticio. Y una vez en el intersticio favorecen una reactividad por parte del intersticio de la matriz y de los fibroblastos generando vesículas de matriz, que es una respuesta al incremento de ciertas citocinas proinflamatorias y sobre todo parecidas a las citocinas liberadas a nivel óseo. Esas citocinas liberadas a nivel óseo lo que hacen es que se junta matriz celular junto con algunos ácidos de colágeno y forman vesículas de matriz junto con la presencia de los fosfatos de calcio. Una vez que pasa el tiempo, esas vesículas de matriz prácticamente englobadas sufren un proceso de calcificación y es la manera como la que se va generando, produciendo la llamada placa de Randall en este caso. En la imagen B prácticamente es la misma imagen, solamente que aquí nos muestra más detalle de cómo ocurre. Prácticamente tenemos calcificación de la colágena intersticial a nivel del intersticio, tenemos mineralización y prácticamente ese fenómeno de calcificación y mineralización es lo que también llega a generar el sobrepaso, la presencia de cristales de fosfato de calcio que empiezan a romper o a destruir las células epiteliales, en este caso a nivel de los túbulos o a nivel del asa de Henle, y prácticamente se empiezan a favorecer esa cantidad de fosfato de calcio y esa cantidad de matriz calcificada, empiezan a formar lo que generaría el llamado núcleo para la llegada posterior de los cristales de oxalato de calcio, que son los amarillos, y a partir de ahí iniciar el fenómeno de nucleación para después hacer el crecimiento y la cristalización como lo habíamos visto. Entonces prácticamente es lo que menciona que aparte de tener una sobresaturación de una sustancia, en este caso casi siempre es de fosfato de calcio, prácticamente necesitamos esa sustancia como el promotor o el iniciador para generar la producción de litiasis, que a partir de ese núcleo o de esa matriz prácticamente se formaría la mayor parte de todos los litos. Ahora, existen otras teorías en las cuales señala que no solamente el fosfato de calcio es inductor del inicio o la promoción de lo que es la litiasis, también el ácido úrico es capaz de generar un mecanismo muy similar de entrada a nivel de las células epiteliales tubulares y posteriormente genera un mecanismo también igual de producción de vesículas de matriz, de calcificación de colágeno y áreas de matriz hialina y destrucción de las células epiteliales tubulares, prácticamente también estableciéndose como la plantilla o el núcleo a partir del cual va a iniciar el crecimiento del lito. Es decir, un lito puede tener un núcleo de fosfato de calcio y se van uniendo cristales o agregando cristales de oxalato de calcio para hacer bioquímicamente de mayor predominio de oxalato de calcio. Espero más o menos que haya quedado algo más entendible eso. Y prácticamente los cristales de ácido úrico también son
parte del núcleo de la mayor parte de los pacientes con problemas metabólicos, diabéticos, síndrome metabólico, que generan litiasis. Como vieron, el síndrome metabólico también es una manera de expresión de afectación a nivel renal y una manera de expresión de la hiperuricemia como parte del síndrome metabólico. Prácticamente tenemos diferentes maneras de poder establecer o dentro del fenómeno de cómo reducir, adelantándonos un poquito al tratamiento, de cómo se debería establecer o cómo los diferentes fenómenos favorecen el fenómeno de promoción de litogénesis. Prácticamente la producción de un promotor proviene ya sea de fosfato o oxalato de calcio, casi siempre es fosfato de calcio en un 80%. Prácticamente el fosfato de calcio es el que precipita a nivel del tejido intersticial y forma las placas de Randall, pero también el fosfato de calcio, recordemos que es capaz de estar sobresaturada o supersaturada a nivel del líquido tubular y formar las lesiones de Randall o los tapones de fosfato de calcio. A partir de ahí vienen los 4 o los 3 elementos propiamente de la litogénesis: la nucleación, agregación y crecimiento. Cada una de las etapas o de los cuadritos azules que vemos a la derecha son la manera de cómo podemos prevenir esos fenómenos. Prácticamente la producción de un promotor, que también se habla que el fosfato de calcio necesita la presencia de gran cantidad de radicales libres para poder generar la alteración y la capacidad de poder lesionar el intersticio renal o las células tubulares renales. Prácticamente se deriva de que el cuadrito azul inicialmente dice maniobras o elementos que reduzcan o eliminan el estrés oxidativo, prácticamente a nivel celular, porque también es cierto que si tengo unas células tubulares expuestas a gran cantidad de elementos o de estrés isquémico, también es capaz de generar la presencia de oxalato y en este caso, perdón, de fosfato de calcio en sobresaturación. El pH, que es el capaz de generar los cambios iónicos, prácticamente también es importante y empieza a tener funcionamiento desde las etapas iniciales. Por eso las medidas como la dilución en la orina a nivel del asa de Henle en la porción delgada y porción gruesa son importantes y es parte de la medida de tener que darles gran cantidad de líquidos. Esto es para generar menos cantidad o presencia o sobresaturación de fosfato de calcio. El incremento del pH al final de la orina, que aquí por eso le pongo una flechita de color naranja, depende mucho de las características. Casi siempre el fosfato de calcio es diluido en orina ácida o muestra disolución en orina ácida, y lo que hacemos o lo que favorece la presencia del el hecho de incrementar como maniobra el pH urinario favorece que algunas situaciones el fosfato de calcio no pueda unirse entre sí y no pueda formar la matriz o la nucleación o el núcleo en el cual de partir se van a unir los oxalatos de calcio. La nucleación, agregación y crecimiento propiamente, que es la llegada de los oxalatos de calcio para darle crecimiento al aldito, prácticamente se reducen también con el incremento del pH urinario y con la presencia de citrato como elemento que normalmente elemento natural en el cual en la vía urinaria el citrato genera que el oxalato de calcio no puede unirse entre sí sus cristales a nivel de la porción oxalato, y el citrato es capaz de liberar mayor cantidad de bicarbonato y aumentar el pH alcalino a nivel de la orina, favoreciendo que tampoco se puedan agregar ni crecer. Entonces el citrato se convierte en una parte importante. Recuerden que el citrato derivado del metabolismo del ácido cítrico, y la cantidad de citrato también derivado del ácido cítrico prácticamente generaría la falta o la inhibición de la nucleación, agregación y crecimiento, incrementando también el pH urinario. Entonces vamos a ver que realmente parte del tratamiento es dar tabletas de citrato a través de citrato de potasio para evitar estos 3 elementos de nucleación, agregación y crecimiento. Y de igual manera, el hecho de que el citrato se transforme una parte en bicarbonato, pues genera alteraciones en el pH y alteraciones iónicas. A eso se refiere el AP. Y prácticamente el pH urinario durante periodos particularmente de riesgo es lo que se busca en estos pacientes, en los cuales prácticamente siempre van a tener el riesgo de desarrollar nuevas crisis o nueva producción de piedras. Entonces, a fin de cuentas, el incremento del líquido, el hacer más rápido la velocidad del líquido intratubular, el inhibir con el aumento del volumen del líquido intratubular la sobresaturación,
el incrementar el pH urinario y la cantidad de citrato de manera adecuada son los 3 elementos básicos con los cuales podemos prevenir la recurrencia de litiasis a nivel de los riñones, principalmente. Prácticamente tenemos una clasificación anatómica de los litos. Tenemos litos a nivel de los cálices, que son los caliciales, litos a nivel de la pelvis renal, litos a nivel del cuello de los cálices también, y los litos coraliformes que involucran la mayor parte tanto de los cálices mayores, menores, cuellos del cáliz y pelvis renal, que son los más difíciles de tratar y que habitualmente casi siempre terminan siendo parte o el tratamiento termina necesitándose de una nefrectomía por el grado o la asociación con procesos infecciosos severos. Prácticamente también en esta imagen mostramos los 3 sitios en donde puede un lito que se despegó de los cálices menores, como ya hemos visto formando parte de una placa de Randall o de un tapón o lesión de Randall y que cae por gravedad a nivel de la pelvis renal, puede pasar al uretero y va a haber 3 zonas en las cuales va a generar dentro de la vía urinaria el hecho del dolor o de la localización del dolor, los llamados puntos ureterales que estudiaban ustedes en semiología, que prácticamente se refiere a las zonas de estrechez en las cuales al querer pasar el hito por esas zonas de estrechez ureteral prácticamente genera incremento de la motilidad, isquemia, aumento del tono a nivel del músculo lisoureteral y eso genera dolor visceral. El dolor visceral, recuérdense que prácticamente es llevado a cargo a través de las ramas simpáticas, en este caso hablamos de T12, del nervio subcostal T12, L1 y L2, sobre todo hilo inguinal, hilo hipogástrico principalmente, y esa es la manera de por qué tienen ese tipo de dolor referido en las partes o en los puntos ureterales, en las partes abdominales, el dolor costovertebral, costolumbar, etc. La última porción del uretero que puede tener zona de estrechez es en la unión uretero-vesical y casi siempre es generado por las porciones sacras simpáticas. En este caso recuerdo que son S1 y S2 porque recuerden que el uretero tiene doble inervación simpática, lumbar y sacra, dependiendo de los segmentos. Entonces, esto es importante recordarlo por el hecho de cómo se manifiesta clínicamente un paciente. Si el hito está atorado en el tercio superior o en la zona piel-ureteral, prácticamente va a inducir dolor como ustedes lo conocen, con Giordano, puño percusión positiva, punto costovertebral, costo lumbar, costo costal presente. Acuérdense que son 3 puntos distintos semiológicamente y es la manera como sospechan que pudiera tratarse de un lito que está pasando en la primera porción del uretero. Obviamente ese lito tuvo que haberse formado a nivel renal, específicamente sobre la pelvis renal, específicamente sobre los cálices renales, como parte de un mecanismo de sobresaturación. Ok, entonces ya vamos a darle un poquitito de velocidad. Prácticamente tenemos composición de las piedras. 60-80% son de fosfato oxalato de calcio, como vimos. El núcleo es de fosfato, el resto o la parte externa es de oxalato de calcio. Estrubita prácticamente entre el 10 y el 20% y que es un triple mineral, que es cristales de fosfato amonio magnesio, que es el nombre bioquímico de la estrubita, y la presencia de cristales de ácido úrico del 5 al 10%. Recuerden que de todas maneras lo más frecuente es que puedan ser mixtos, que puedan tener porciones de ácido úrico, de fosfato y oxalato de calcio. Ahora, vamos a empezar. Etiología metabólica de la litiasis. Prácticamente hablamos de los cristales de oxalato de calcio, los más frecuentes. Habitualmente requieren de un pH urinario por arriba de 6.5 y habitualmente en combinación con fosfato o uratos, que es lo más importante que quiero que lo recuerden. Los núcleos de fosfato y los núcleos de urato con la capa externa de oxalato de calcio. Normalmente debe haber un factor predisponente. Factor de riesgo es una excreción excesiva de calcio a través de la orina, la hipercalciuria, la presencia de mayor cantidad de oxalato en la orina que se le llama hiperoxaluria o la presencia de hiperuricosuria o incremento de ácido úrico en la orina como promotores. Normalmente lo que les mencionaba, los cristales de ácido úrico frecuentemente forman nidos que progresan a la producción de un cristal mixto con núcleo de ácido úrico y con capa externa de oxalato de calcio.
El otro factor es la insolubilidad, en la cual tenemos su insuficiente secreción de citrato, que es hipocitraturia, y prácticamente tenemos, el citrato normalmente forma complejos con el calcio, lo hace más soluble y eso impide que se puedan unir junto con otros cristales de calcio, o en este caso de oxalato de calcio. El bajo volumen en la orina, el hecho de que no tomes agua, el hecho de que casi no vayas al baño, anormalidades urinarias en el tracto urinario como la que acabamos de ver, como el riñón en esponja medular, y anormalidades metabólicas congénitas como pudiera ser la acidosis tubular renal. Entonces prácticamente tenemos diferentes factores de riesgo para que exista el incremento o la tasa de producción de cristales de oxalato de calcio o de litros de oxalato de calcio. Normalmente entonces vamos a tener aquellas situaciones que aumentan el calcio en la orina, que es la hipercalciuria, en este caso como hipercalciuria idiopática, enfermedades con hipercalcemia e hipercalciuria, malignidad, hipertiroidismo, varias situaciones, el hiperparatiroidismo principalmente, con elevación del calcio sérico y calcio urinario. Debe haber otra situación como la hiperoxaluria o es otro mecanismo de producción de cristales de oxalato de calcio. La hiperoxaluria habitualmente es una enfermedad en la cual tiene una característica genética que es la primaria y las formas secundarias. Las formas secundarias son trastornos de mala absorción intestinal. Eso genera, es intestinal de uno y uno en ilion, principalmente y en la primera porción del colon. Y eso genera la hiperoxaluria, incrementarse su absorción a nivel del ilion, a nivel de las primeras porciones del colon. Eso genera que exista demasiada cantidad de oxalato. El incremento del oxalato genera que se establezca mayor presencia de oxalato y que salga a través de la orina, y el oxalato es un favorecedor del crecimiento de la agregación de los cristales de calcio, formando parte de los oxalatos de calcio. Prácticamente debe de haber también o puede haber la entrada de oxalato de otras maneras. Una dieta rica en oxalatos, la toma de vitamina C, que también es una de las maneras como normalmente si ustedes checan los preparados de vitamina C, les dice que puede correr el riesgo de poder generar litiasis, lo hace a través de incrementa el riesgo de litiasis de calcio a través de favorecer la cantidad de oxalato, ya que también la vitamina C se transforma en oxalato a nivel hepático y pasa directamente a nivel renal. Entonces, prácticamente si yo tengo alteraciones en las cuales prácticamente hay alteraciones en la mala absorción sobre todo de grasas, prácticamente voy a tener incremento en la absorción de oxalatos. Enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, la pancreatitis, son capaces de generar principalmente ese incremento en la absorción de oxalato, generando o unido a la mala absorción de grasas. Esto es gracias a que a nivel colónico el aumento de llegada de grasas favorece la absorción de oxalato, es decir, no absorbo tantas grasas porque las estoy perdiendo, porque hay incapacidad para absorberlas, pero los transformo, los intercambio por oxalato. Y la hiperoxaluria primaria, que es la anormalidad genética a nivel hepática, en la cual empieza a producir demasiados oxalatos de manera indiscriminada, mediada genéticamente, pero que no la vamos a ver. Entonces, el otro mecanismo que sería es la llamada hipocitraturia, que ya vimos que el citrato se une, forma complejos solubles con el calcio, genera un pH más alcalino, generando liberación de bicarbonato. El hecho de tener baja cantidad de citrato obedece a diferentes mecanismos. Uno de ellos es la acidosis metabólica, que aumenta la absorción, tanto la absorción intestinal como la absorción tubular de citrato, es decir, no se queda dentro del líquido tubular, favoreciendo o inhibiendo la nucleación y la agregación de cristales. Y prácticamente situaciones de hipocalemia, hipomagnesemia, diarrea, ejercicio, dietas promotoras de la cetosis generan hipocitraturia y el riesgo de tener litiasis. Y por último, el último mecanismo favorecedor de litros de calcio es la hiperuricosuria, que prácticamente depende de gran ingesta de elementos o de derivados proteicos con gran cantidad de liberación de purinas, prácticamente situaciones en las cuales se destruyen células, estados mieloproliferativos, síndrome de lisis tumoral en la cual se pierde gran cantidad o hay liberación de gran cantidad de purinas y ácido úrico, y eso va a tener que llegar a la orina, se va a filtrar, se orina, y el incremento oricosuria generada, la hiperuricosuria, es lo que favorece el núcleo o nido para que se asienten los cristales de oxalato de calcio. Entonces, prácticamente, otra de las características clínicas de los cristales de oxalato de calcio es la presencia de un lito que se ve en una radiografía simple de abdomen. Entonces, causa de litiasis de oxalato de calcio,
mecanismo por hipercalciuria, todas las causas que aumenten calcio en orina y calcio a nivel sérico, causas por hiperexaluria, hipocitraturia y la hiporuricosuria. Entonces, prácticamente son 4 mecanismos, por lo tanto es la más frecuente, o los litros de oxalato de calcio son los más frecuentes en el mundo mundial. La litiasis por ácido úrico, más frecuente asociado con formación de litros de oxalato de calcio, como acabamos de ver. En caso de realmente mayor componente del ácido úrico son radiolúcidos. Vimos que los cristales del oxalato de calcio son radioopacos, se ven en la radiografía, y estos son radiolúcidos, nunca se van a ver en una radiografía simple de abdomen. Prácticamente tenemos los factores predisponentes para la litiasis de ácido úrico: un bajo volumen de orina, un pH ácido, normalmente los de oxalato de calcio son con pHs alcalinos, 6.5 para arriba, y el pH favorecido, normalmente tenemos un pH ácido favorecido por la ingesta de proteína animal que deteriora la amoniogénesis, aumentando la cantidad de hidrogeniones en la orina sin tener un buffer adecuado, produciendo una orina ácida. Y la elevada concentración de ácido úrico en orina. La hiperuricosuria, dietas altas en purinas o derivados proteicos animales, como habíamos visto, la destrucción celular y la presencia de drogas que favorecen gran pérdida de ácido úrico por la orina, como es los diuréticos de asa de Henle. Prácticamente cristales radiolúcidos o litos radiolúcidos en la radiografía simple de abdomen. En esta imagen lo que se ve es prácticamente el defecto de llenado al momento de generar o realizar una urografía escritora, en la cual se ve la zona en la cual no puede pasar el medio de contraste pintando el uretero, prácticamente porque hay una piedra, aunque no se ve por las características radiolúcidas. Tercer grupo son los cristales de estruvita o triple fosfato amonio-magnesio, que prácticamente son los cristales o los litos de características infecciosas. Triple fosfato, prácticamente magnesio amonio fosfato, litos que se expanden dentro del sistema colector y forman los llamados litos de nasta de venado, aquellos que veíamos en la imagen que ocupan tanto los cálices menores, cálices mayores, cuellos de cáliz y la pelvis renal. Estos litos de astas de venado, probablemente por el tamaño, son muy difíciles de erradicar, y siempre que los vean prácticamente les están diciendo que son de origen infeccioso y que prácticamente el cristal que predomina son los triple fosfato. Ahora, los factores predisponentes son asociados a bacterias productoras de ureasa. La ruptura de la urea produce amonio y iones hidroxilo que incrementan el pH en la orina, por lo tanto tienen un pH alcalino como característica arriba de 6.5, y el pH en la orina disminuye la solubilidad del fosfato, que eso es algo bien importante que veíamos hace rato. Prácticamente el tratamiento, casi siempre dicen los libros, tú aumenta el pH en la orina al paciente que tiene litiasis para inhibir la nucleación, crecimiento o agregación. Pero prácticamente el fosfato es mucho más importante que se pueda llegar a asentar en situaciones donde existe pH urinario alcalino. Entonces es algo que se debe de estar cuidando a lo largo del tiempo en este tipo de pacientes. El pH urinario alcalino es un factor predisponente para que se genere la presencia de cristales de triple fosfato y que se produzca la formación dentro del sistema colector renal, del sistema calicial renal, perdón. Normalmente las bacterias que producen ureasa, particularmente Proteus, Haemophilus, Pseudomonas, Klebsiella, Yersinia, Staphylococcus, Citrobacter, Serratia, Uroplasma uraliticum, menos la E. coli, que no produce ureasa. Entonces todas las demás sí pues, son productoras de ureasa y son parte de la etiología infecciosa de esta, o la presencia de cristales o de litos de estruvita o de triple fosfato. Prácticamente esas cosas tienden a ser o a crecer de manera importante, como la imagen de arriba, tomando o se ve perfectamente por las características radiopacas la presencia dibuja perfectamente lo que son los cálices mayores y cálices menores a nivel renal. En esta misma imagen podemos ver otro tipo de lugares de litiasis a nivel vesical, pero prácticamente lo importante es que también son radioopacos. Ahora, manifestaciones clínicas de un paciente, prácticamente el dolor, cólico ureteral, acompañado de disuria, hematuria, una infección de vías urinarias agregada, alteraciones a nivel del sedimento, que prácticamente habría leucocituria o piuria,
hematuria microscópica, que serán las alteraciones más frecuentes. En este caso, principalmente la hematuria es lo que nos debe de llevar la causa. Alguna vez al principio del semestre vimos que debíamos de establecer si el origen de la hematuria era de vía urinaria o hematuria glomerular. Prácticamente lo que tenemos aquí es una hematuria de origen en vía urinaria, por lo tanto es una hematuria que va a tener coágulos cuando es una hematuria macroscópica, y la característica importante también recordar aquí que la principal causa de hematuria en el mundo mundial es la nefrolitiasis. Siempre tienen que descartar entre un paciente que tenga hematuria antes de estar sospechando que pueda tener un síndrome nefrítico, una glomerulonefritis por IgA, etc. Prácticamente mi cuadro clínico, que puede ser desde mucho dolor en región dorsolumbar, dolor cólico con irradiaciones a los puntos ureterales, presencia de hematuria, presencia de náusea y vómito, que eso es otra característica importante. Estos pacientes, cuando tienen dolor cólico, habitualmente ya vomitaron o tienen muchas náuseas, favorecido por la presencia de las terminales nerviosas, sobre todo de las cadenas simpáticas, en este caso lumbares L1, L2 y T12, que prácticamente hacen sinapsis a nivel del ganglio aórtico renal y son las que llevan la información visceral de dolor tanto de la primera porción o la porción superior del uretero como a nivel del riñón. Prácticamente la fiebre o la presencia de fiebre sugiere infección, y semiológicamente con un paciente que presenta clínica es muy difícil que hagan el diagnóstico. ¿Qué le vamos a hacer al paciente? Pues hay que demostrar la presencia, hay que establecer si tienen alteraciones en el funcionamiento renal, si es un proceso infeccioso agregado, o el lito es secundario al proceso infeccioso, o el lito favorece un proceso infeccioso agregado. Prácticamente pedimos imagen o método de imagen. El principal método de imagen inicial para evaluar a un paciente con una litiasis sigue siendo el ultrasonido renal, y prácticamente la radiografía simple de abdomen nos ayuda a establecer si existe la presencia de un lito radiopaco o radiolúcido, para ir guiándonos más o menos de las características bioquímicas del lito. Pero el ultrasonido renal sigue siendo el estudio de mayor sensibilidad y especificidad de manera inicial. La urotomografía y la urografía excretora prácticamente serían de manera secundaria siempre y cuando no demuestren o se sospeche de la presencia de lito a nivel ureteral. Importante. El ultrasonido renal nos permite establecer la presencia de litos o piedras a nivel de los cálices todavía pegados al nivel de los cálices menores o cálices mayores, o dentro de la pelvis renal. Pero a nivel ureteral prácticamente vamos a tener algunos datos indirectos, como sería la dilatación pielocalicial, que es la hidronefrosis, pero normalmente el ultrasonido no permite ver los litos a nivel del uretero, ¿sí? Entonces, cuando necesitamos ver en qué porción van, es cuando realizamos una urotomografía, que puede ser una urotomografía simple o una contrastada. La contrastada funciona como una urografía excretora por la fase excretora del momento de que se limpia el material de contraste. Pero prácticamente el ultrasonido renal de manera inicial te da los datos para sospechar inicialmente en dónde está el lito, y posteriormente tomarías en cuenta para generar o tomar la urotac de manera secundaria. Importante también establecer, una vez que tengan el diagnóstico clínico, el diagnóstico de gabinete, el índice o la recurrencia de piedras. Para eso utilizamos el normograma ROX, que es recurrencia de kidney stone, en el cual se tiene 11 preguntas en las cuales se les da un valor de 0 a 100 y se van sumando los valores para poder establecer el riesgo de recurrencia. Aunque prácticamente el riesgo de recurrencia ya lo vimos al principio: 10% en el primer año, 50% para 5 años, 75% en el primer año si es el segundo episodio, etc. Pero este normograma de ROX es importante que lo chequen. Es un cuestionario que se le da al paciente para ver porque muchas veces les preguntan qué probabilidad hay de que vuelva a aparecer una piedra después de que han salido adelante después de un primer episodio. Prácticamente el normograma les dice el riesgo a 2 años, 5 años y 10 años, dependiendo de la puntuación que hayan tenido en la suma de los 11 reactivos. Esta imagen que nos dice dónde se pueden acumular las sustancias. Si se fijan aquí, si vamos al asa de Henle, prácticamente tenemos la pelvis renal y tenemos las placas de Randall papilar o los cristales de apatita o de hidroxiapatita. Si nos vamos al túbulo colector, prácticamente tenemos la presencia de lo que serían las lesiones o los tapones de Randall,
que prácticamente vienen del líquido intratubular. Ok, entonces no vamos a hacer más hincapié en eso y continuamos con la presentación. Prácticamente tenemos que valorar el sedimento, que eso es uno de los elementos más importantes y realmente de por qué se sigue haciendo el sedimento en el examen general de orina. La morfología de los cristales y la morfología de los cilindros prácticamente nos va a generar un diagnóstico bioquímico o sospechoso de cuál es el cristal que está sobresaturando a nivel de la orina. Los cristales de monohidrato de oxalato de calcio habitualmente son cristales en forma de pesas, de dumbbell, y prácticamente nos habla de que existe hiperparatiroidismo, vitamina D o intoxicación con vitamina D por hipercalciuria, pero también pueden aparecer en situaciones de hiperoxaluria, es decir, son capaces de establecer un probable mecanismo de incremento del oxalato de calcio. Los cristales de oxalato de calcio dihidratados prácticamente tienen forma en sobre y prácticamente nos dicen que son la consecuencia del crecimiento de los cristales de monohidrato de oxalato de calcio. O sea, sospechamos de igual manera de hiperoxaluria e hipercalciuria. Mientras que los cristales de fosfato de calcio, es decir, cuando domina más el núcleo, pues, o de lo que estaban formando, prácticamente estos van a tener formas de prisma en rosetas y prácticamente nos dice que puede haber hipercalciuria, hipocitraturia, pH urinario arriba de 7, que es lo que les comentaba que tienen que cuidar importantemente de tampoco subir demasiado el pH en orina porque favorecen el depósito de fosfato de calcio, sobre todo los demás tipos de cristales. Prácticamente tenemos o se sospecha de acidosis tubular renal distal y uso de medicamentos como las inhibidoras de la anhidrasa carbónica que generan acidosis tubular principalmente. Los otros grupos de cristales o la morfología en el sedimento son los de estrubita o triple fosfato, que son la que tienen la forma de caja o de tapa de ataúd y prácticamente nos indican altos niveles de bicarbonato de amonio por la gran cantidad de ureasa que se está produciendo y liberando y prácticamente nos dice que son infección de tracto urinaria por microorganismos productores de ureasa. Los cristales de ácido úrico con forma romboidal o forma de balón de fútbol prácticamente nos dicen que es hiperuricusuria el mecanismo que está predominando en la formación y recuerden además que la hiperuricusuria puede estar asociada a diabetes tipo 2, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, etc. Y los cristales de cistina, que es la forma de litiasis a nivel de los niños, prácticamente son hexagonales y nos habla de una enfermedad genética que se llama cistinuria o el exceso de un aminoácido que se llama cistina que debería haberse absorbido a nivel del túbulo proximal pero no lo hace, sobresatura el líquido tubular y genera litiasis de cistina, pero posteriormente lo van a ver con mayor detalle en genética médica. Prácticamente su libro nos menciona los 4 grupos de cristales más importantes, tomando en cuenta el de cistina. Para nosotros los adultos, prácticamente los cristales cálcicos de oxalato de calcio, los de estrubita, que son el triple fosfato o fosfato amonio magnésico, y los de ácido úrico son los que predominan. En esta tabla lo más importante es que recuerden prácticamente las características radiológicas del lito y el pH a la cual se produce. Aunque aquí nos menciona que los cristales de oxalato de calcio son independientes de pH, recuérdense que casi siempre son o se van a ver en un pH alcalino, mientras que los de ácido úrico son un pH ácido igual que los de cistina. La morfología de los cristales, que es bien importante porque es pregunta de examen nacional, se lo siguen preguntando, y vamos a ver ahorita en qué consiste el tratamiento. Tomen en cuenta el tratamiento para los de estrubita y tomen en cuenta para los de oxalato de calcio, que son los principales. Prácticamente tenemos una situación también importante en cuándo emplear un estudio metabólico o un estudio de litiasis metabólico completo antes de pasar al tratamiento. Prácticamente cuando decidimos, sabes que tu litiasis no es tan sencilla, es una litiasis que puede tener un origen genético, un origen metabólico más difícil y que necesitamos controlar si no vas a tener episodios de repetición de litiasis. Prácticamente la indicación del estudio metabólico la hacemos cuando tenemos litiasis recurrente, antecedente familiar, litiasis bilateral, litiasis recurrente como a partir del segundo episodio, la presencia de nefrocalcinosis
osteoporosis o anormalidades en la densidad ósea y la presencia de litiasis no cálcica como ácido úrico, cistina o estrubita. Prácticamente la litiasis en niños es una urgencia metabólica y tenemos que saber de qué diablos viene. Dentro de los múltiples elementos que puede venir, sobre todo se sospecha la situación de la cistinuria. Entonces, litiasis bilateral, litiasis recurrente son indicaciones de estudio metabólico del paciente. ¿En qué consiste el estudio metabólico? El estudio metabólico consiste en evaluar la orina de 24 horas, medir el pH, o sea, hacer una gasometría, establecer presencia de urocultivos y electrolitos séricos y electrolitos urinarios en 24 horas completos. En eso consiste el estudio metabólico. Prácticamente, ¿qué es lo que medimos en la orina de 24 horas? Prácticamente lo que medimos es lo siguiente. En la orina de 24 horas, que es realmente el estudio metabólico, vamos a medir diferentes elementos. Te estamos hablando de que tenemos diferentes sustancias que pueden sobresaturar la orina o sustancias que si están disminuidas van a favorecer la presencia de litiasis. Medimos calcio, medimos oxalato, ácido úrico, citrato, fosfato, sodio y cistina. Prácticamente tenemos que establecer si hay hipercalciuria y lo establecemos cuando tenemos una mayor cantidad de calcio por arriba de 4 miligramos por kilogramo por día tirando. Si tenemos oxalato, normalmente debemos de tener una cantidad de oxalato limitada a 40 miligramos por día en la orina de 24 horas. Si es mayor de eso, sospechamos que tenga hiperoxaluria y es un factor favorecedor de cristales de oxalato de calcio. La hiperuricosuria prácticamente es cuando tenemos ácido úrico arriba de 750 y la hipocitraturia, que es un citrato por debajo de 320 miligramos. Entonces, y la presencia de fosfato que debe de ser de 1100 miligramos por día o menor de 1100 miligramos por día. Sodio y cistina prácticamente casi no lo pedimos y lo que viene al principio es bien importante para que ustedes estén completamente seguros que realmente la colección de orina o la recolección de orina fue adecuada, deben de tener un valor de creatinina urinaria de mayor de 10 miligramos por kilogramo de peso del individuo si es hombre o mayor de 15 miligramos por kilogramo de peso si es mujer. Si el valor de creatinina urinaria está por debajo de estos valores, quiere decir que no juntó bien la orina y que realmente los resultados que tienen en los demás elementos están infravalorados. Tomamos en cuenta también una medición general, porque la mayor parte de los libros dice así. Si tienes calcio por arriba, si tienes una hipercalciuria por arriba de 250 en mujeres o por arriba de 300 en hombres, es realmente mucho calcio en la orina y es un factor favorecedor de oxalato de calcio. Aquí más que nada en esta tablita se refieren a los rangos normales de una persona no formadora de calcio. El oxalato debe de ser normalmente menor de 40, si es mayor de 40 es hiperoxaluria que favorece cristales de oxalato de calcio. El ácido úrico, que debe ser menor de 750 miligramos o menor de 800 miligramos en el hombre normalmente. Y si está por arriba de estos valores, pues es hiperuricosuria y es un factor favorecedor de cristales de ácido úrico. Y el citrato, que siempre debe ser por arriba de 320, en este caso aquí nos menciona 325 y siempre si es menor nos habla de hipocitraturia. El volumen de orina normalmente y la cantidad de sólido de menor de 100 milimoles por día. Son las características o los valores normales. Si está por arriba o por debajo del valor, es el factor fisiopatológico favorecedor del lito en ese momento. Ahora, cuando pedimos el estudio de metabólico de litiasis, cuando tenemos una litiasis recurrente o una litiasis bilateral, es un niño o hay sospecha o antecedente genético. Pero, cuando lo pedimos en un episodio agudo, si el episodio agudo acaba de terminar, hubo la expulsión de la piedra o del lito, hubo la sintomatología de un cólico nefrítico, normalmente tardamos entre 1 mes a 2 meses en solicitar de nuevo el estudio metabólico para ver las características de un factor favorecedor de que se presente una nueva litiasis. Es más o menos lo que estamos esperando. Entonces, casi siempre después del episodio agudo de dolor, nos esperamos entre 1 mes a 2 meses, casi la media es 2 meses para poder medir o poder solicitar este estudio metabólico en condiciones basales para poder valorar la causa metabólica de la litiasis que tiene el paciente.
Una de las complicaciones y condiciones asociadas a nefrolitiasis es la nefrocalcinosis medular o nefrocalcinosis, que era la otra indicación de estudiar metabólicamente, y prácticamente tenemos una médula renal hiperecogénica formada o generada la hipercogenicidad por múltiples cristales, en este caso de oxalato de calcio o triple fosfato, en este caso casi siempre oxalato de calcio. Prácticamente tenemos hipercalciuria, que es la causa más frecuente o el factor de riesgo más general, y siempre que tengamos nefrocalcinosis acompañado de la presencia de litiasis o nefrolitiasis, prácticamente tenemos que sospechar de 3 diagnósticos: hipertiroidismo, en este caso hiperparatiroidismo primario, síndrome de leche álcali, que ya no lo vemos actualmente, acidosis tubular renal distal y riñón en esponja. Prácticamente son los diagnósticos que generan la presencia de nefrocalcinosis generando hipercalciuria. ¿Ok? Ahora, el manejo de litiasis. El manejo de litiasis se hace de la siguiente manera. Hay que aumentar la cantidad de líquidos, 2.5 litros por día. Obviamente tienen que tomar en cuenta si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si tiene daño renal con disminución del volumen de orina. Todo eso lo tienen que tomar en cuenta antes de establecer esto. Pero normalmente para un paciente estándar es elevar por arriba de 2.5 o cuando menos 2.5 litros al día. ¿Cómo se logra? Normalmente la indicación es que beba 2 vasos de agua con los alimentos antes y después, y normalmente alcanzan a tomar o tener un volumen por arriba de 2.5 litros. Una otra situación que favorece es adicionar rodajas de limón, naranja, lima o los vasos de agua para alcalinizar la orina. Esto es porque son fuente natural de citrato. Tenemos la administración de un vaso de agua antes de acostarse, cuando menos para levantarse una sola vez por la noche. Recuerden que lo que queremos es que exista mayor velocidad de líquido tubular y menor cantidad de éstasis en ese líquido tubular para que no se favorezca la litiasis. Y aumentar la ingesta de jugos de fruta, que son fuente de citrato de potasio, aunque si tienen litos de ácido úrico, prácticamente los jugos pues están contraindicados por el aumento de la hiperuricemia y la hiperuricosuria. Entonces, nada más en ese caso, los jugos de fruta prácticamente, en caso de que sean o sospechas que sean litros de ácido úrico, no están indicados. Tenemos que reducir las proteínas animales, disminuir para generar la disminución de la producción de ácido úrico e incrementar la excreción de citrato. Eso es importante, independientemente también que el glito de oxalato de calcio, como los más frecuentes, prácticamente es una indicación que se debe de seguir. La disminución de proteínas animales y para evitar o desfavorecer la presencia de litiasis recurrente. Normalmente tenemos también o necesitamos reducir a menos de 2 gramos el sodio, porque normalmente el sodio en orina incrementa la calciuria. Esa es una regla que vimos en fisiopatología renal, que prácticamente, y con eso el aumento de la calciuria se favorece el mayor depósito de cristales y mayor presencia o producción de litros de calcio. Se recomienda una dieta con entrada de calcio normal de 700 miligramos a 1 gramo por día, ya que si le damos al paciente una ingesta baja en calcio, como antes se recomendaba, prácticamente incrementamos la absorción de oxalato a nivel intestinal y incrementamos la excreción de oxalato favoreciendo mayor litiasis de calcio. ¿Ok? No se deben de evitar los suplementos de calcio en los pacientes en los cuales también tengan episodios de litiasis, y evitar el exceso de vitamina C, ya que aumentan el oxalato urinario, y reducir las fuentes de oxalato en la dieta. Entonces el oxalato se convierte en una de las principales medidas a evitar su incremento por parte del aspecto nutricional para evitar la presencia de una litiasis o la recurrencia de litiasis. Las fuentes de oxalato en la dieta prácticamente la tenemos en la imagen de la izquierda o en la columna de la izquierda, en la cual son principalmente cosas verdes, espinacas, frijoles verdes. Tenemos al chocolate, la cocoa, tenemos al kiwi, tenemos a los limones, leche de soya, al café. Prácticamente esas cosas son altas en oxalato de calcio, y si estamos consumiendo demasiado, en oxalato, y si estamos consumiendo demasiado oxalato, tenemos hiperoxalemia, con hiperoxaluria secundaria favorecedora de litiasis. De la misma manera, tenemos que reducir la entrada de proteínas de origen animal y de purinas,
prácticamente para también disminuir la recurrencia de las demás o de todos los tipos de litiasis. Específicamente sería para el ácido úrico, pero también se reduce la recurrencia de delitos de oxalato de calcio. Prácticamente al evitar comer vísceras, en este caso la cerveza sería el que más nos pegaría a nosotros para tratar de disminuir su ingesta y disminuir la presencia de purinas. Prácticamente, entonces, estos pacientes van a requerir de un soporte nutricional importante para evitar recurrencias. Obviamente, como ustedes se imaginarán, pues es muy raro en el mexicano que pueda llevar un plan nutricional para evitar la recurrencia de litiasis, y normalmente son o somos los que más tenemos recidivas o recurrencias a lo largo de los años. Prácticamente tenemos drogas usadas para la prevención de la nefrolitiasis. Si tengo hipercalciuria y estamos ante litos de oxalato de calcio o de fosfato de calcio, prácticamente los diuréticos tiazídicos se van a emplear, y así como la clortalidona, que forma parte de las tiazidas, sobre todo la hidroclorotiazida, citrato de potasio como fuente de citrato, prácticamente para las situaciones de hipocitraturia, y en las que tenemos con esta meta para aumentar el pH en la orina es mayor de 6. Tenemos el allopurinol en el caso de que sean litos de ácido úrico o formadores o que tengamos o que demostremos hiperuricosuria principalmente. Y los otros medicamentos, como en el caso de la hiperoxaluria entérica por mala absorción, favorecedora de la mala absorción de grasas, de absorción incrementada de oxalatos, prácticamente utilizamos medicamentos que son las resinas fijadoras de ácidos biliares, como la colestiramina que hemos estado hablando en lo que es el programa de endocrinología, y que prácticamente la colestiramina también tiene efectos sobre las dislipidemias, pero bueno, aquí la colestiramina prácticamente nos hace disminuir la absorción de oxalato a nivel intestinal, y es un tratamiento que se ofrece a los pacientes con una hiperoxaluria tanto nutricional como por una hiperoxaluria por mala absorción. De los medicamentos para el uso de cistina, prácticamente penicilamina y tiopronina no los vamos a ver. Son medicamentos que tienen que ver con otro tipo de mecanismos, pero el que me interesa mucho es el ácido acetohidroxámico, que prácticamente lo utilizamos para las piedras de estrubito de triple fosfato, y prácticamente recordemos que son las piedras que son de origen infeccioso por gérmenes o bichos productores de ureasa. Prácticamente esta cosa inhibe la ureasa, pero tiene efectos secundarios bien importantes, como es la flebitis y la hipercoagulabilidad. Por lo tanto, casi siempre el tratamiento de los cristales de triple fosfato, de nuestro caso de los litos de estrubita, prácticamente dependen mucho del criterio urológico para realizar el retiro del lito. Aparte de que son litos complicados, que son grandes y abarcan gran cantidad del sistema calicial y de la pelvis renal, prácticamente dependen más de la situación de la necesidad de un tratamiento quirúrgico por urología. Cuando no se pueden realizar por situaciones de una infección presente, prácticamente este medicamento puede llegarse a utilizar aún así teniendo ciertos efectos secundarios que lo hace peligroso de utilizar. Pero está descrito como parte del tratamiento para el diagnóstico de nefrolitiasis por cristales o litos de estrubita y para la prevención. Entonces, cristales de oxalato de calcio, los más frecuentes, cristales de oxalato con fosfato. Si tenemos un calcio urinario normal, prácticamente le damos citrato de potasio. Normalmente el citrato de potasio incrementa el pH en orina, solamente tenemos que tener con situaciones de no subirlos por arriba de 7, que es lo más difícil, para evitar que se empiece a acumular ahora fosfato de calcio. Prácticamente, si tenemos calcio urinario incrementado, tenemos que dar citrato de potasio más hidroclorotiazida, como habíamos visto de manera inicial, para establecer o disminuir, para incrementar la absorción de calcio, favoreciendo que el calcio no se encuentre tanto dentro del líquido tubular y pase directamente al sistema tubular y pase a lo que son los vasos rectos para ser reutilizable, y que no se encuentre en mayor cantidad a nivel del líquido tubular, favoreciendo litiasis a nivel de los túbulos o a nivel intersticial. Normalmente prácticamente se tiene que mantener un chequeo constante de los niveles de calcio y de citrato durante las siguientes semanas, pero más o menos es el tratamiento que se debe de emplear.
Si los litos son de oxalato, prácticamente si tengo trastornos de mala absorción, es importante lo que se vaya a emplear. En este caso hablamos de la colestiramina, que se fija a los ácidos grasos en exceso y previene su entrada o liberación a nivel del colon, inhibiendo la absorción incrementada del oxalato. La vitamina B6, que es la piridoximina, también ayuda a establecer o se ayuda como tratamiento para tratar de metabolizar el oxalato a nivel hepático. Y el uso de carbonato de calcio, que prácticamente el carbonato de calcio lo utilizamos para reducir como un bloqueador de la absorción de oxalato de calcio a nivel del ilion, a nivel de la primera porción del colon. Ese mismo carbonato de calcio que utilizábamos para el paciente renal con enfermedad renal crónica y con hiperfosfatemia. Dentro o el tratamiento de las piedras de struvita, prácticamente lo que tenemos es la erradicación de la infección, terapia antibiótica, que casi siempre es una terapia antibiótica, casi siempre intravenosa, largas estancias hospitalarias durante 3 a 6 meses, y prácticamente si la lesión o el lito ya está formado, casi siempre van a terminar teniendo un tratamiento quirúrgico, que es lo que vamos a ver enseguida. La hiperuricosuria, prácticamente tenemos desde el plan nutricional evitar la dieta alta en proteínas de origen animal o dieta alta en purinas, hasta la utilización de medicamentos, prácticamente alta entrada de líquido, alcalinización urinaria y la entrada de dietas de purina y la utilización de alopurinol principalmente es el tratamiento de elección. La ventaja de los cristales o de los litos de hiperuricosuria es que con el alopurinol y con el flebustat prácticamente se puede inhibir o se puede generar la destrucción de los cristales ya formados. Esa es alguna ventaja en cuanto llegas a formar litos de ácido úrico. El manejo para el cólico agudo prácticamente es con analgésicos. Es importante, por eso lo puse. Normalmente lo más importante es utilizar o manejar el dolor. De los AINES, el más frecuente utilizado es el diclofenaco, tanto vía intravenosa como intramuscular, aunque viene la vía supositoria. Y en algunos casos el uso de eméticos como la metoclopramida. El uso de opiáceos en ocasiones es necesario, pero prácticamente el 85% responden al uso de AINES intramusculares o intravenosos. Recuérdense que, bueno, con ustedes no lo vimos con sus compañeros de fisiopatología. Prácticamente el uso de ketorolaco intravenoso o diclofenaco intravenoso tienen una potencia analgésica similar a la utilización de morfina de manera intravenosa, pero por dosis, ojo. Entonces, esa es una manera de tratar o generalmente realizar analgesia. Ahora, tenemos o necesitamos mantenerlo hidratado. Si hay vómito, pues podemos dar metoclopramida. La hidratación es con solución salina al 0.9%. Y dice ahí que no hay ningún rol para forzar la hidratación y tratar de que se libere el lito, porque generamos mayor cantidad de dolor. Antes de pasarme ahí, hablamos de la desmopresina, en la cual dice que puede disminuir el dolor prácticamente por el efecto antidiurético y disminución de la distensión ureteral. Solamente que tiene una serie de efectos secundarios y genera alteraciones del sodio, como ustedes ya saben. Si la piedra es menor o igual de 5 milímetros, el 70 al 80% van a pasar de manera espontánea. Se van a detener en las zonas de estenosis normales o fisiológicas del uretero, pero van a ser de manera momentánea y van a poder pasar. 50% sí lograrán pasar cuando tienen una dimensión de 5 a 10 milímetros y los que son arriba de 10 milímetros habitualmente no van a poder pasar. Normalmente es importante tomarlo en cuenta con el estudio de imagen, en este caso ya sea con la ultrasonografía o si está a nivel ureteral con la urotomografía, porque con eso vamos a definir el hecho de que pueda pasar o que pueda mejorar el dolor y que el lito se quede y que pueda pasar el lito y que no se quede ubicado o dentro de la vía urinaria. La localización también es importante. Entre más distal se encuentre el paciente, mayor cantidad pasan hasta el 75% y más proximal solamente el 25% logran pasar. Si ustedes tienen un lito proximal en la unión piel ureteral y está grandote, pues realmente no esperen que vaya a pasar. Realmente va a necesitar de otro tratamiento. Normalmente el tiempo de espera para que pueda pasar un lito no es más de 3 semanas. Eso es generado porque si esperamos más de 3 semanas va a haber una complicación que se llama nefropatía obstructiva.
Utilizamos otra serie de medicamentos, como cuáles, como la tamsulosina, que es un bloqueador alfa-adrenérgico o un bloqueador de receptores alfa, y eso presenta e incrementa la posibilidad de pasar hasta un 30% asociado. Prácticamente se utiliza en los casos de las piedras ureterales distales, y el uso de tamsulosina se le llama terapia médica expulsiva, que es prácticamente generar un poquitito de mayor dilatación a nivel del tono o disminución del tono muscular a nivel del uretero para generar o favorecer la que pase a través de las zonas de estenosis, para que pueda, las zonas de estenosis fisiológicas, por el paso de los vasos ilíacos y la unión y la llegada a la unión uretero-vesical, y prácticamente permite el paso del hito hacia la vejiga. Las piedras ureterales proximales menores de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, son mejor tratadas con litotripsia, que ahorita vamos a ver eso de manera un poquitito más sencilla. Entonces, prácticamente el tratamiento de un paciente con un cólico renal por una nefrolitiasis va a depender mucho del analgesio. Primeramente se utilizan AINES. Si hay náusea y vómito, que es normalmente bien frecuente que lo acompañen, utilizo metoclopramida. Y prácticamente necesito valorar la necesidad de, si no hay una adecuada respuesta analgésica, de uso de opiáceos y de desmopresina. Si hay una buena respuesta que disminuye el dolor de manera que sea tolerable, entonces me dedico a establecer el lugar donde se encuentra el hito para poder ver las posibilidades que tiene de avanzar, y utilizo la terapia médica expulsiva, que en este caso es el uso de tamsulosina. Normalmente puedo generar o dar un tratamiento ambulatorio, está hospitalizado y lo doy de alta para poder darle seguimiento en 7 días, una semana, 2 semanas, y poder valorar el hecho de que pueda retirar la piedra de manera normal a través de la orina. Es por eso que muchas veces van a ver que el paciente con cólico normalmente lo dan de alta con medicamentos para que se vaya a su casa, se hidrate, y que posteriormente se haga un estudio de control para ver si ya tiró la piedra o arrojó la piedra, en lo que se le llama formación de arenilla a través de la vía urinaria. Prácticamente tenemos el tratamiento quirúrgico de la nefrolitiasis. Como vimos, prácticamente necesitamos remover una piedra que esté muy grandotota, normalmente arriba de 10 milímetros, y también necesitamos o se necesita valorar en dónde se encuentra, si está en el polo superior, en la porción media o en el polo inferior. Casi siempre los mayores o los más grandotes, o que son en astas de venado, los Stargardt, que normalmente son por estrubita, necesitan de nefrolitotomía percutánea, un tratamiento quirúrgico para poder ser evacuados totalmente. Si miden el hito más de 2 centímetros o 20 milímetros y está en el lóbulo o en el polo superior o medio, prácticamente se van a nefrolitotomía percutánea. Y prácticamente también los que están con alta cantidad de atenuación, que se les llama con altas unidades Hounsfield, también se van a nefrolitotomía percutánea porque no van a poder salir por otra cosa. Esto es, son muy densos, tiene gran cantidad o gran núcleo y gran concentración de minerales, y por lo tanto son muy difíciles de quitar con técnicas como la litotripsia, o son difíciles de arrancar por parte de una ureteroscopía. Entonces, fíjense bien, prácticamente si son grandes, necesitamos de un tratamiento quirúrgico, que es lo que necesito que se acuerden. Si están ubicados en el polo inferior, prácticamente casi siempre dependiendo del tamaño. Si son menores de 1 centímetro, van a necesitar litotripsia, que es el empleo de las ondas ultrasonográficas para fracturar el hito y hacer que sea más fácil que pueda pasar a través de la vía urinaria. Y si mide más de 1.5 centímetros y está en el lóbulo inferior, prácticamente van a seguir necesitando nefrolitotomía percutánea. La ureteroscopía, o la captura del hito a través de meter una camarita a través de la vía urinaria, en este caso del ureteroscopio, prácticamente está destinada para los pacientes que tienen litos en el polo inferior, entre 1 y 1.5 centímetros principalmente, o menores de 1 centímetro. Entonces, eso es importante que lo recuerden, que depende mucho del tamaño del hito y de la localización, en qué parte del riñón están localizados para poder ir por ellos. Ojo, si el hito ya está en uretero, prácticamente esto cambia y tiene otras indicaciones, pero esas indicaciones en uretero prácticamente casi siempre se utiliza la ureteroscopía, pero tiene ciertas indicaciones que van a ver ustedes en urología. Entonces, las indicaciones de procedimientos de renales para extraer piedras o destruir piedras prácticamente son 3 procedimientos.
litotripsia o ondas de choque con litotripsia, prácticamente ureteroscopía y nefrolitotomía percutánea. Nefrolitotomía percutánea es litos en polo superior arriba de 2 centímetros o en polo inferior mayores de 1.5. El problema es para los otros dos, menores de 2 o menores de 1 centímetro, tanto en polo superior como polo inferior. Prácticamente aquí depende de la indicación porque se pueden utilizar las dos técnicas restantes, ureteroscopía o litotripsia. En este mismo cuadrito les dice cuál es el índice de éxito más para ureteroscopía, por eso realmente muchas veces van a ver que se utiliza más la ureteroscopía. Y para la litotripsia el único problema también es la situación del retratamiento en más del 15% y las ciertas contraindicaciones que se pueden tener. Para la ureteroscopía prácticamente la necesidad de poner un stent o poner una ferulita a través del uretero genera dolor y genera complicaciones. Todo esto lo van a tener que ver con mayor detalle cuando lleven urología. Aquí básicamente nos vamos a enfocar en cuáles son las 3 técnicas quirúrgicas y de qué depende que necesite utilizar una técnica quirúrgica para valorar la extracción de un lito. Ya vimos que depende del tamaño, del lugar en donde esté localizado el lito, sea el polo superior, polo medio o polo inferior, y de su tamaño. Más que nada depende de eso.